Acá tenemos finalmente un esquema resumen donde se muestra entonces lo mismo que hemos visto. Hacia abajo va la glucólisis, hacia arriba tendríamos la gluconeogénesis. De aquí podemos ver que el paso de piruvato a oxalacetato, este paso es catalizado por la piruvato carboxilasa. Luego tenemos el paso de oxalacetato a fosfonol piruvato, una reacción muy importante catalizada por la fosfonol piruvato carboxiquinasa. Y luego vienen todos los demás pasos reversibles hasta llegar a fructosa 1,6-bisfosfato, que es ahora sustrato de esta fosfatasa, que le va entonces a eliminar un grupo fosfato del carbono 1 para formar fructosa 6-fosfato. Ahí ustedes ven que esta enzima es regulada positivamente por citrato. Ahí van a entender más adelante por qué, pero lo más importante es entender que esta enzima podría ser inhibida por AMP e inhibida por la fructosa 2,6-bisfosfato. Lo bueno, para que entendamos entendamos que se favorezca la gluconeogénesis, es que si estamos en presencia de glucagón, el glucagón lo que va a hacer es reducir los niveles de este metabolito regulador, bajan mucho, por lo tanto este efecto inhibitorio ya no existe. Y además, la mitocondria va a estar aportando una gran cantidad de ATP al citosol, por lo tanto, disminuye la AMP, aumenta la ATP. Al disminuir entonces la AMP, ya él no ejerce este efecto regulador alostérico negativo. Así que, claramente, gracias a que la mitocondria está aportando ATP y disminuyendo entonces el AMP, y gracias a la acción de la enzima tándem regulada por el glucagón, vamos a tener que estos dos inhibidores alostéricos de esta enzima no están presentes o en concentraciones realmente muy bajas, por lo tanto se favorece la gluconeogénesis. Por otro lado, es muy importante también, jóvenes, la regulación que se da acá. A nivel mitocondrial, vamos a tener el paso de piruvato a oxalacetato, que es catalizada por esta enzima, pero que además esta enzima es la que regula este proceso, regula el paso de piruvato a oxalacetato. ¿Cuál es el principal regulador alostérico de la piruvato carboxilasa? Eso es pregunta de prueba. El principal regulador alostérico positivo que favorece esta reacción es el acetilcoenzimo A. ¿Ya? Y ustedes dirán, acetilcoenzimo A. Acetilcoenzimo A, ojo, este cuadrito está simbolizando el ambiente mitocondrial. Estamos hablando de mitocondria. Pero el profe dijo que cuando el piruvato entraba a la mitocondria, no estaba actuando la piruvato desoxigenasa, porque dijo que la piruvato desoxigenasa estaba inhibida, y por otro lado el ciclo de Krebs también estaba casi detenido, porque había mucha beta oxidación. Entonces no hay paso de piruvato a acetilcoenzimo A. Entonces, ¿de dónde viene este acetilcoenzimo A que logra ser el regulador alostérico positivo de esta enzima? Si resulta que no hay acetilcoenzimo A generado desde piruvato. Bueno, este acetilcoenzimo A es el producto final de la beta oxidación. Cuando la mitocondria entra en los ácidos grasos, esos ácidos grasos comienzan a ser oxidados, generando, ya lo dije, mucho NADH, y el producto final es acetilcoenzimo A. Entonces, lo que nosotros tenemos en la mitocondria es una gran cantidad de acetilcoenzimo A, pero no es acetilcoenzimo A que venga del piruvato, sino que es acetilcoenzimo A que viene de la beta oxidación de ácidos grasos. Y ese acetilcoenzimo A que se acumula en la mitocondria es un regulador alostérico positivo de la piruvato carboxilasa. ¿Se fijan? Otra vez, aquí nos estamos dando cuenta de la importancia de la mitocondria en la gluconeogénesis, porque aparte de que ella me está entregando aporte de NADH, me está entregando mucho ATP para poder favorecer la gluconeogénesis, por otro lado, la mitocondria también está regulando este paso con
un metabolito central, que es el acetilcoenzimo A, que está cumpliendo un rol ahora regulatorio, porque es un regulador estérico positivo de la piruvato carboxilasa, que a la vez está funcionando como un sensor de beta-oxidación. O sea, la mitocondria está diciendo, si yo estoy haciendo beta-oxidación, o sea, yo tengo aporte de grasa, ácidos grasos, para hacer beta-oxidación, yo voy a permitir que esto ocurra. No solamente porque voy a tener ATP suficiente y NADH, sino porque voy a generar un producto de la beta-oxidación, que es el acetilcoenzimo A, que va a funcionar como regulador alostérico positivo de la piruvato carboxilasa. Así entonces, jóvenes, ustedes se pueden dar cuenta entonces que la regulación de la gluconeogénesis no es tan difícil, debido a que, por un lado, hay una regulación que es como el opuesto a lo que ocurría con la fosfofructoquinasa 1, ¿ya? Que tiene que ver con los niveles de ATP a AMP, que tiene que ver con los niveles de la fructosa 2,6-bisfosfato, y ahí tiene que ver la enzima tándem, regulación hormonal en el hígado. Y por otro lado está la importancia, sí, de la gluconeogénesis, la importancia de la mitocondria. Que para que esto ocurra, la mitocondria tiene que haber beta-oxidación de ácidos grasos. No solamente para que haya ATP y NADH, sino que también para que tengamos producción de acetilcoenzimo A, el cual va a ir a ser un regulador alostérico positivo de la piruvato carboxilasa. ¿Preguntas, dudas para ir terminando? ¿No? Muy bien. Eso en sí era el mecanismo de la gluconeogénesis. Aquí hay unas diapos también para entender algunos contextos de interacción entre órganos. Ahí tenemos el ciclo de Cori, que probablemente ustedes ya lo vieron incluso en la enseñanza media y probablemente también lo vieron antes. Ciclo de Cori que se da entre el hígado y el músculo, donde tenemos el transporte de sustancias como el lactato, desde el músculo por sangre hasta el hígado. Ahí el lactato genera piruvato, ¿se acuerdan o no? Ahí lactato desoxigenasa, formamos piruvato, y ahí entra la mitocondria y sigue todo el proceso de la gluconeogénesis hasta la glucosa. ¿Ya? Acuérdense que el piruvato tiene que entrar a la mitocondria, ¿ya? Para dar origen a oxalacetato, y de ahí después fosfonolpiruvato, y nos vamos después a la síntesis de glucosa. Esa glucosa el hígado la libera nuevamente al torrente sanguíneo para que sea utilizado, por ejemplo, nuevamente por el músculo, para hacer la glucólisis y con eso generar nuevamente lactato. Esta vía que ustedes ven del ciclo Cori, que permite la reutilización del lactato, liberado por ejemplo por el músculo en anaerobiosis, es muy parecido también a lo que ocurre con el glóbulo rojo. O sea, si este fuera el glóbulo rojo está constantemente tomando glucosa, glucólisis, liberando lactato que llega al hígado, gluconeogénesis, y continúa el ciclo en forma constante, ¿ya? Así que este ciclo de Cori, en general, sobre todo a partir del glóbulo rojo, está constantemente funcionando. El ciclo de la glucosalanina, ya esta es más importante en los casos de hipoglicemia, en casos de ayuno prolongado, ya este ciclo funciona obviamente de forma mucho más importante. Ahí vamos a tener que el músculo va a entregar alanina al torrente sanguíneo. Para que el músculo tenga disponibilidad de alanina, tiene que hacer proteólisis, o sea, hay un grado de atrofia muscular. El músculo tiene que echar mano a proteínas, tiene que degradar proteínas y generar entonces esta alanina que pasa al torrente sanguíneo. Y la alanina, como ya ustedes saben, va a ser desaminada para generar piruvato. Ahí van a estudiar después lo que son las transaminasas. Y de alanina pasamos a piruvato, y bueno, y ustedes saben que ese piruvato al interior de la mitocondria va a tener una serie de reacciones hasta que llegamos a malato, que sale de la mitocondria, y afuera nuevamente da origen a oxalacetato, fosfonolpiruvato y glucosa. Y esa glucosa luego se va nuevamente al torrente sanguíneo, para que pueda ser utilizado, por ejemplo, por el cerebro, por glóbulo rojo y también por el músculo. Así que no crean ustedes que la glucosa que está liberando en este esquema el hígado, no crean ustedes que esa glucosa es una glucosa que va prácticamente con un pasaporte y que solamente puede entrar al músculo. No, esa glucosa llega al torrente sanguíneo y la célula que pueda usarla la usa, ¿ya? Simplemente esto es un esquema ilustrativo, ¿ya? Que muestra un ciclo que puede ocurrir, obviamente, que es muy importante, ¿ya? Así que ojo con eso.
Y entonces, otra imagen resumen que muestra los intermediarios que pueden ingresar acá a esta vía para generar la gluconeogénesis hasta glucosa. Ahí tenemos aminoácidos que pueden dar origen a oxalacetato, otros aminoácidos pueden dar origen a piruvato, lactato también puede dar origen a piruvato, y vamos entonces con una serie de reacciones que tienen que estar aquí en rojo, ahí te las ven. Este esquema es muy bueno, porque uno podría pensar alanina piruvato, lactato piruvato y partimos. No, no. Forma piruvato, de piruvato tiene que dar origen a oxalacetato, y de ahí vienen otras reacciones que ustedes ya las conocen, hasta que llegamos a fosfonolpiruvato. ¿Ya? Entonces aquí hay un bypass. No podemos hacer esto al tiro hacia arriba. La glucólisis sí, la glucólisis de fosfonolpiruvato pasa al tiro piruvato. Pero acá nosotros no. Tenemos que dar una vuelta larga, que incluso pasamos por la mitocondria, y llegamos a fosfonolpiruvato. Y de ahí subimos hasta que llegamos a la fructosa 1,6-bisfosfato, y de ahí está el otro bypass por la fosfatasa, luego llegamos a glucosa 6-fosfato y el otro bypass con la otra fosfatasa. Y el otro intermediario que se puede usar para la gluconeogénesis es glicerol. En este caso el glicerol se transforma en glicerol fosfato, una quinasa, y luego el glicerol fosfato en dihidroxiacetona fosfato, que ingresa a la vía de la gluconeogénesis hasta glucosa. ¿Ya? También se puede usar el glicerol como aporte de esqueletos carbonados para la gluconeogénesis. En ese caso, obviamente, el glicerol, la principal regulación está a este nivel, no acá. Aquí no hay mucho lo que aporta no hay regulación a nivel mitocondrial, ni tampoco pasan los esqueletos carbonados por la mitocondria. Aquí el glicerol todo en el citosol nomás. Citosol entra y sube. Resumen entonces, la gluconeogénesis es energéticamente cara. Los intermediarios del ciclo de Krebs, sobre todo el oxalacetato y el malato, son esenciales para la gluconeogénesis a partir de lactato y de aminoácidos. Varios aminoácidos son gluconeogénicos, y los mamíferos no podemos convertir ácidos grasos en glucosa, pero sí el glicerol lo podemos utilizar para la síntesis de glucosa. Ahora, eso no significa que los ácidos grasos no sean importantes. Son muy importantes porque esos ácidos grasos ingresan a la mitocondria, se beta-oxidan y están generando entonces mucho ATP, nada H, y por otro lado están entregando al interior de la mitocondria acetilcoenzimo A. Y ustedes recuerdan que el acetilcoenzimo A también es un regulador estérico positivo que favorece la gluconeogénesis. Así que indirectamente los ácidos grasos son importantes en la gluconeogénesis. No aportan esqueletos carbonados a la glucosa. Eso es una cosa, estoy de acuerdo, eso es así. Ustedes no van a encontrar carbonos que estén en los ácidos grasos formando parte luego de la glucosa. No, eso no lo van a ver. Sí pueden ver que los carbonos de la glucosa se transforman nuevamente ahora en carbonos que están incorporados en grasa. Eso sí, nosotros podemos fabricar ácido graso a partir de glucosa. Eso lo podemos hacer. Pero transformar esos ácidos grasos ahora en glucosa, no, eso nosotros no lo hacemos. ¿Ya? Otro punto interesante entonces que ustedes les podría llamar la atención es qué ocurre con el acetilcoenzimo A que se empieza a acumular acá en la mitocondria. ¿Qué ocurre con ese acetilcoenzimo A que se acumula ahí en la mitocondria? Producto de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Porque no va a entrar al ciclo de Krebs. No va a entrar al ciclo de Krebs porque el ciclo de Krebs está detenido, ¿no es cierto? Ya lo dijimos. Bueno, ese acetilcoenzimo A se va a utilizar para la síntesis de los cuerpos cetónicos. ¿Ven? Y eso lo van a ver más adelante. ¿Ya? Pero ahí de a poquito se dan cuenta que todo va a ir teniendo un sentido. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas? Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Puede devolverse dos diapos? Esa, sí. ¿Mm? ¿Por qué la alanina sale como separado de los aminoácidos glucogénicos? Yo pensé que la alanina era un aminoácido glucogénico. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pónganlo ahí en su apunte, para que no se vaya a confundir. Alanina es un aminoácido glucogénico. Simplemente está puesto acá aparte porque la alanina es la que directamente da cuenta a piruvato.
mientras que otros aminoácidos glucogénicos, al retirar el grupo amino, no dan origen al tiropiruvato, sino que tienen que formar parte de oxalacetato, fumarato, succinato, entran por otros intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Ya? Entonces Ya, aquí, a lo mejor aquí lo correcto hubiese sido haber puesto otros aminoácidos glucogénicos. ¿Ya? claro. Pero Ya, ahora la sí, alanina es un aminoácido glucogénico. Ahora, claro. se le da tanta importancia también a la alanina porque es el aminoácido, si ustedes ven, de todos los aminoácidos que llegan al hígado para gluconeogénesis, el más abundante es la alanina. Lo que más entrega al músculo, al torrente sanguíneo, como aminoácido para que sea usado en gluconeogénesis, es alanina, es el más abundante, el más importante. Pero es un aminoácido glucogénico, por definición. Muy bien. Sí. Claro. Ya. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Otra consulta? Muy bien. Vamos a descansar entonces hasta las 4:30 y continuamos con la segunda clase y final de las clases que yo les tenía que hacer y que es una clase también muy importante porque vamos a hacer como una mirada global de la regulación de la glicemia, donde tenemos que, obviamente, utilizar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Así que prepárense, prepárense. La idea es que en esa clase yo les pregunte estas cosas para que ustedes me vayan respondiendo y vamos haciendo ahí un juego para que también ustedes se suelten y pongan a prueba sus conocimientos. Así que tienen un break hasta las 4:30. A las 4:30 continuamos. Nos vemos.
Mm.
Muy bien, jóvenes. Estamos nuevamente para iniciar la segunda clase de esta tarde. Hay unos comentarios ahí de la clase anterior. Me dice, profe, quedé mareado. Muchas enzimas. No son tantas enzimas la gluconeogénesis las más importantes. Acuérdense que tienen que aprenderse solamente las que son reguladas. Así que en realidad son, en la gluconeogénesis las reguladas son dos. Así que no es nada tan complejo, ¿ya? Vamos entonces a compartir pantalla para la diapositiva de la clase que viene a continuación, que se llama regulación de la glicemia. ¿Me escuchan, no es cierto? Sí, profe, se le escucha súper Sí, bien. profe. Muy bien. Y me imagino que también están viendo ahora las diapositivas. Todavía no proyecto nada así, pero ahora sí. Bien. Vamos a comenzar entonces con esta clase. Bueno, ¿qué podemos decir de la regulación de la glicemia? Claramente es un proceso homeostático muy importante. Tenemos que considerar que el rango de una glicemia normal es bastante estrecho. Lo ideal es que esta glicemia se pueda mantener en un rango, como aparece en esta diapositiva, entre 60 y 90 miligramos por decilitro o miligramos por cada 100 ml, que es la forma que habitualmente se informa la glicemia en los exámenes de laboratorio. En otros libros aparece que lo ideal es que el rango fuese entre 70 y 95, ¿ya? Ahí hay un poco de discordancia en cuál sería el rango mínimo y máximo, pero claramente está bordeando este rango entre 70 y 90 miligramos por decilitro, que sería lo normal que nosotros debiésemos mantener de glicemia, ¿ya? Ahora bien, cuando los niveles de esta glicemia caen de los 60 miligramos por decilitro, claramente empezamos a sentirnos mal. Eso es lo que nosotros llamamos habitualmente como una fatiga, ¿no es cierto? Comenzamos a fatigar, empezamos con algunos signos neurológicos, obviamente se puede sentir en una primera parte mucha hambre, a nivel endocrino hay una liberación importante de glucagón para tratar de mantener la glicemia, ¿ya? Y por otro lado también se pueden liberar otras hormonas como epinefrina y cortisol, que también regulan la glicemia. Sobre todo la epinefrina nos puede hacer sentir muchas veces frío, temblores, sudor, empezamos a transpirar helados, y muchas veces podemos incluso llegar a perder el conocimiento y sufrir un desmayo. A muchos de ustedes les ha ocurrido que probablemente se han levantado en la mañana apurados, salen corriendo porque van a una prueba atrasados, no sé, y eso hace que muchas veces se suben a la micro, al metro, y a los pocos minutos empiezan a sentir un frío, sudor, helado, y obviamente muchas personas empiezan incluso a sentir mareos que pueden llevarlo al desmayo. Eso generalmente es una baja importante en la glicemia, o sea, se produjo ahí una hipoglicemia importante que causa esta sintomatología. Cuando ya hablamos de niveles de glicemia menores a 40 miligramos por decilitro, ya ahí ya la cosa se pone mucho más complicada. La persona puede que no comience a responder a estímulos, claramente se produce síntomas neurológicos relevantes, convulsiones, incluso la persona puede caer en estado de coma, ¿ya? Y se sabe que debido a que el sistema nervioso central se alimenta esencialmente de glucosa, sus células principalmente lo que consumen es glucosa como combustible, es el que más se siente obviamente perjudicado por la falta de glucosa a nivel sanguíneo. Y cuando estos niveles ya disminuyen de 25 miligramos por decilitro, la persona puede caer en un coma prolongado que va a terminar produciendo un daño incluso cerebral permanente, si es que esta hipoglicemia se prolonga en el tiempo, y puede llevar incluso a la muerte, ¿ya? Así que
son obviamente condiciones que se dan bajo niveles de glicemia muy disminuidas. Yo creo que ustedes han escuchado hablar de algunos homicidios y suicidios que se cometen usando insulina. La insulina es una hormona hipoglicemiante. Entonces ya claramente ustedes pueden saber, con lo que ya han aprendido y viendo este esquema, lo grave que sería que una persona se inyecte o le inyecten, ya sea de forma voluntaria o accidental, una gran cantidad de unidades de insulina. Claramente el paciente puede quedar en coma con daño cerebral permanente o incluso llegar a morir. Así que es un tema bastante relevante. Pero así como es muy importante mantener la glicemia en un rango normal, y nos preocupa que esta glicemia no disminuya, que no baje, se mantenga ahí sobre 60 miligramos por decilitro, también es muy complicado pensar que la glicemia se mantenga por niveles superiores a 90 o 100 miligramos por decilitro. ¿Ya? Acá tenemos otra diapositiva que tiene relación con la homeostasis de la glucosa. Es un gráfico que muestra, si ustedes se fijan acá, tenemos abajo el tiempo. En la primera parte está en horas. Ahí ustedes ven en horas hasta aproximadamente 28 horas. Y luego ya aquí aparece, después de este punto, en días. 40 días. Y lo que tenemos en este gráfico, por este lado, es el uso de glucosa. ¿De dónde proviene? La idea de este gráfico es mostrar de dónde proviene la glucosa que estamos utilizando. ¿Ya? Y fíjense ustedes acá que el tiempo acá, tiempo cero, sería, por ejemplo, después de una comida, ¿no? Lo que se conoce como postprandial. Después de que ustedes han consumido una importante dosis de glucosa, prácticamente durante estas primeras horas, toda la glucosa que nosotros estamos consumiendo por nuestras células es de origen exógeno. ¿Ven? Aquí te ven casi toda la glucosa es de origen exógeno. ¿Ya? Se usa glucosa exógena. Luego de las 4 horas, vemos que esta glucosa exógeno ya después de 4 horas de haber comido, comienza a disminuir en forma importante y comienza a aparecer un aumento significativo de glucosa que viene de origen del glucógeno. Estamos hablando obviamente de glucógeno hepático, ¿cierto? Porque el glucógeno muscular no da origen a glucosa sanguínea, así que estamos hablando de glucógeno hepático. Y ahí ustedes pueden ver que a las 4 horas ya comenzamos a utilizar este glucógeno hepático, alcanza un pic aproximadamente entre las 8 y 12 horas, y luego empieza a mermar. Pero los sistemas de regulación de la glicemia, como el sistema hormonal, no funciona con un prende y apaga. No es que aquí vamos a esperar a que el glucógeno se acabe totalmente para recién empezar a echar a andar, por ejemplo, la gluconeogénesis, que nos va a aportar glucosa de nuevo al torrente sanguíneo, sino que ya cuando tenemos el aumento de glucagón, debido a que está bajando la glicemia, se libera glucagón, empieza a ocurrir la glucogenolisis en el hepatocito para entregar glucosa al torrente sanguíneo, y ya también comienza poco a poco a aumentar la gluconeogénesis. ¿Ya? Y aproximadamente a las 16 horas se produce como ya un estado prácticamente de solapamiento entre la curva que muestra el aporte de glucosa, de glucógeno y de la gluconeogénesis. Y ya a partir de las 18 a 20 horas, ustedes pueden ver ya acercándonos a 24 horas después de una comida, o sea, 24 horas ya de ayuno, prácticamente lo más fuerte que está aportando glucosa al torrente sanguíneo es gluconeogénesis. ¿Ya? Y glicógeno prácticamente ya no tiene un efecto o no aporta nada sustancial, ¿ya? Hasta que se agota por completo cercano a las 24 horas. Eso explica entonces que cuando ustedes comen en la noche, por ejemplo, antes de acostarse, después de comer, durante esas 4 horas después de la comida, o tomar 11, no sé, ustedes prácticamente toda la glucosa que tienen dando vuelta en su cuerpo es glucosa exógena. Ustedes se acuestan a dormir, dormirán unas 10 horas,
a 12 horas, y prácticamente durante la noche ustedes logran mantener la glicemia gracias al glucógeno. El glucógeno entonces es un método de aporte de glucosa, hablando de glucógeno hepático, que es muy bueno para rangos que ustedes están en reposo, como es el dormir. Durante periodos de 10 a 12 horas, el glucógeno logra entonces mantener bastante bien la glicemia durante el descanso, sobre todo nocturno, ¿ya? Y ya al otro día en la mañana, al despertarse, ustedes ya ven que el nivel de glucógeno ya prácticamente es muy pequeño, empieza a mermar, y si ustedes no toman desayuno, no vuelven a tener un aporte, ¿no es cierto?, de glucosa exógena, tienen que comenzar a echar mano a aminoácidos, por ejemplo, para poder comenzar a fabricar glucosa de nuevo, o sea, gluconeogénesis, ¿ya? Si ustedes llegan a la tarde sin comer, prácticamente todo un día sin comer, ustedes van a tener claramente una gluconeogénesis exacerbada con un alto consumo de aminoácidos, que obviamente son aminoácidos que provienen del músculo esencialmente, y con eso estamos hablando de una importante proteólisis y pérdida de masa muscular, ¿ya? Si ustedes obviamente continúan en esto, ya prácticamente a los 2 días, sin comer nada, se produce un fenómeno que vamos a ver después en los seminarios de esta asignatura, donde hay una protección al músculo. Se trata de proteger la proteína a nivel muscular, y la gluconeogénesis comienza a disminuir su actividad. Entonces ustedes dicen, qué terrible, o sea, si por proteger al músculo, que es importante para evitar masa muscular, evitar atrofia y estar utilizando tanto aminoácido en gluconeogénesis, disminuimos esta gluconeogénesis, suena bien, pero la preocupación, me imagino, de ustedes es, ¿y de dónde sacamos glucosa entonces para mantener la glicemia? Bueno, lo que pasa es que la glucosa se mantiene igual, baja, puede bajar incluso a 60 miligramos por decilitro o menos, y la gluconeogénesis se mantiene, pero en un rango mucho menor, justamente para proteger la destrucción de proteínas y atrofia muscular importante, que incluso puede ser grave. Ustedes saben que necesitamos músculos también para respirar, etcétera, para movernos y todo. Entonces, ahí se hace el intercambio. Ahí después van a ser importantes los cuerpos cetónicos. Empiezan a subir en forma importante los cuerpos cetónicos como un combustible alternativo, sobre todo para el sistema nervioso central. Pero eso lo van a ver más adelante. Lo van a ver más adelante en otras clases, cuando vean después justamente metabolismo lipídico y vean también metabolismo de los cuerpos cetónicos, ¿ya? Así que todavía no nos adelantemos para allá, pero ocurre ese fenómeno. Así que, ojo, muy importante pensar que el glucógeno nos sirve para mantener la glicemia sin mayores problemas durante un reposo nocturno, durante el sueño de 10 a 12 horas, no hay problema, pero al otro día en la mañana estos gráficos muestran claramente que es muy relevante un buen desayuno para, obviamente, recuperar el almacenaje de glucógeno y aportar glucosa exógena de nuevo, ¿no es cierto?, que viene a aportar más glucosa a la sangre, ¿ya? La gluconeogénesis puede ocurrir, y ocurre algo de gluconeogénesis también durante las últimas horas de la noche, un ayuno de 12 horas, pero no es bueno que tengamos estos ayunos para dieta. O sea, es terrible cuando la gente dice, ¿sabes qué? Quiero bajar de peso, así que voy a dejar de comer, ¿ya? Y hay gente que solamente toma desayuno y no almuerza ni come nada en la noche, ¿ya? O no toma desayuno tampoco almuerza y solo come en la noche, por ejemplo. Ese tipo de dietas son pésimas. Son dietas, una muy mala idea es no respetar las comidas, ¿ya?, que son al mínimo 3. Incluso las personas ya de más edad se recomiendan 4 comidas al día. Incluso esa recomendación también se le está haciendo a personas más jóvenes hoy. Nosotros debiésemos comer unas 4 veces al día, durante el día, ¿ya? Y justamente es para tratar de mantener la glicemia solamente usando glucosa exógena, ¿ya?, pero dosis bajas de glucosa, que nos ayuden a mantener, ¿no es cierto?, la glicemia. La gluconeogénesis, que se produce durante ayunos largos, cuando la gente hace estas dietas de dejar de comer, son pésimas porque lo único que hacen es favorecer la atrofia muscular. O sea, mucha gente cree que es porque principalmente vamos a quemar grasa. No, aquí en gluconeogénesis se está quemando grasa, pero una cantidad
que no es relevante. El daño más grande es la pérdida de proteínas. ¿Ya? Así que ojo con eso. Así que si quieren bajar de peso, reduzcan la dosis de carbohidratos y de grasas de sus comidas, pero no dejen de comer. Hay que consumir alimentos cada 4 horas. Esa es la mejor dieta, ¿ya? Comer menos cada 4 horas. Y no comer mucho una vez al día, porque hay gente que dice, yo voy a bajar de peso, entonces lo que voy a hacer es dejar de tomar desayuno, no voy a almorzar, y cuando llegue a la casa me voy a mandar unos platos, compadre, unas pizzas, no sé, voy a mandarme la olla entera, pero no importa porque ya estuve varias horas sin comer. Sí, pero todas esas horas que estuvo sin comer, lo único que hizo fue hacer proteólisis y gastar aminoácidos. O sea, lo que bajó fue su masa muscular, esencialmente, pero no fue quemar grasa. ¿Fijan? Entonces esa cuestión es súper importante considerarla. La regulación de la glicemia es un fenómeno muy interesante, lo encuentro yo, porque no solamente tiene que ver con bioquímica, tiene que ver también con sistema endocrino, tiene que ver con sistema nervioso, que se encargan también de regular la glicemia. Ya hemos nombrado las hormonas, ¿no es cierto?, más importantes como la epinefrina, glucagón, insulina, pero también la anatomía. La anatomía que ustedes ya estudiaron en primer año, también le aporta información a la importancia que tiene cómo se distribuye la sangre que proviene del intestino en nuestro organismo. Ahí ustedes pueden ver un esquema muy simple, donde ustedes ven que la irrigación mesentérica va a terminar recogiendo sangre venosa que proviene del intestino, donde se absorben otros nutrientes, que da origen a un vaso, que es la vena cava, de calibre importante, el cual no va a desembocar directamente en la vena cava inferior, y de ahí al corazón y a todo el cuerpo, sino que lo que ocurre es que toda esta sangre que recoge nuestros nutrientes, y dentro de ello importante la glucosa, va a pasar por vena porta derecho al hígado. Y ahí el hígado entonces va a recibir una sangre que después de una comida importante en azúcares, esa sangre usted ya se puede imaginar va como almíbar, o sea, una sangre que va a una cantidad de azúcar pero enorme, que obviamente sería muy peligroso que ese azúcar circulara por todo nuestro organismo. La alta viscosidad puede subir la presión arterial, o sea, puede producir una serie de problemas. Así que inteligentemente aquí lo que ocurre es que la sangre primero pasa por el hígado, y ustedes saben que el hígado tiene transportadores de baja afinidad por glucosa, pero como la concentración de glucosa que viene en la vena porta después de una comida es realmente alta, no hay ningún problema, y gran parte de la glucosa pasa entonces al hepatocito. ¿Ah? Es absorbida por el hepatocito, por estos GLUT2, y eso inmediatamente hace que la glicemia disminuya de forma sustancial en la sangre venosa, que luego entonces va a dar cuenta de lo que se conoce como la vena cava inferior, y luego esa sangre llega al corazón y ahí se reparte a todo el cuerpo, para que ya después otros tejidos como el músculo, tejido adiposo, puedan utilizar esa glucosa, y el cerebro y los glóbulos rojos y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, la anatomía también es un mecanismo de regulación de la glicemia, ¿ya? Ahí para que ustedes se den cuenta la importancia de ir integrando todo lo que hemos ido aprendiendo. Bueno, acá ustedes tienen esta diapo donde mostramos, por ejemplo, órganos como el cerebro, que está simbolizando el sistema nervioso central también. Ahí está el tronco encefálico, tenemos el riñón, glóbulos rojos, tejido adiposo, músculo y nuestro hígado. Y ahí se destacan entonces el tipo de transportadores que tienen estos distintos órganos y tejidos. En el caso del sistema nervioso central son muy importantes los GLUT3 y los GLUT1, que tienen una alta afinidad. Voy a adelantar un poquitito acá. GLUT1, imagínense, el KM que tienen para glucosa es de 1 a 2 milimolar. O sea, con bajísimas concentraciones de glucosa en sangre, estos transportadores permiten el paso entonces de glucosa a las células del sistema nervioso central. ¿Ya? Son transportadores de alta afinidad. ¿Ya? Ahora, no significa eso que tenemos que estar tranquilos porque aunque tengamos esta concentración de glucosa en sangre, vamos a andar bien. No, o sea, estos son estudios in vitro.
que han logrado determinar bioquímicamente la afinidad que tiene el transportador por glucosa, pero eso no significa que ustedes puedan pensar que con una glicemia de 1 a 2 milimolar, ustedes van a andar pero súper bien y su cerebro va a funcionar espectacular. No es así. O sea, con esos niveles de concentración de glucosa en sangre, ustedes simplemente entran en coma y se mueren, ¿ya? Este es un dato bioquímico obtenido por estudio in vitro y todo lo demás, pero no es que ustedes piensen que con esa concentración de glucosa van a andar bien. Lo que nos está demostrando este dato es simplemente dejar claro de que el GLUT1 y el GLUT3 son transportadores de alta afinidad por glucosa, nada más, ¿ya? Y que claramente con una glicemia normal de hasta 60 miligramos por decilitro, ustedes van a lograr el paso sin mayores problemas de glucosa al sistema nervioso central para que pueda estar funcionando, ¿ya? Puede que con una glicemia más baja, de 40, de 30, siga entrando glucosa por este transportador al cerebro, pero no es un aporte que sea suficiente para que el cerebro pueda funcionar. Eso es lo que yo les quiero explicar, ¿ya? Por otro lado, vemos que el riñón tiene también GLUT1 y también posee GLUT2, pero la relevancia de GLUT2 está esencialmente a nivel de... ¿Aló? ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? No, ya. Entonces, el GLUT2 es mucho más importante desde el punto de vista de lo que tienen que ustedes aprender, debido a que es un transportador que está presente en hígado, en hepatocito y a nivel de el islote de Langerhans, en el páncreas, endocrino. Y ahí entonces esto, si ustedes ven acá, la KM que tiene GLUT2 para glucosa es muy elevada, o sea, 20 veces más que el GLUT1 o GLUT3. 4 veces más que GLUT4. Por lo tanto, necesitamos altas concentraciones de glucosa en la sangre que está pasando por estos tejidos para que la glucosa entre en ellos. Eso denota entonces que el hígado es un órgano que es bastante solidario con el uso de glucosa. El hígado solo va a utilizar glucosa cuando su concentración es importante a nivel de torrente sanguíneo, en caso de hiperglicemia. Y lo mismo ocurre con el islote. El islote de Langerhans más bien tiene las células beta una función regulatoria. Cuando la glicemia está muy alta, logra entrar glucosa a la célula beta y ahí entonces se libera la insulina. Entonces tiene un fenómeno, ¿cuánto se llama este? Una función reguladora que permite entonces la liberación de insulina. Los eritrocitos también tienen GLUT1, ¿ya? Ellos están constantemente transportando glucosa y la van utilizando de acuerdo a sus requerimientos de ATP en la glucólisis en el eritrocito. Los GLUT4 están presentes esencialmente en tejido adiposo y en músculo, ¿ya? Y son muy importantes los GLUT4 porque son bastante afines con la glucosa, no tanto como el GLUT1 o GLUT3, pero sí son 4 veces más afines que el GLUT2. O sea, son bastante buenos para captar glucosa. Y obviamente lo más importante que tienen que destacar de GLUT4 es que es un transportador que está al interior de la célula y solamente se va a exponer este transportador en la membrana cuando la célula del adipocito o la célula muscular reciben señal de insulina. Entonces, esto es lo que se conoce como transportadores dependientes de insulina, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante la regulación hormonal en la regulación de la glicemia, porque si bien es cierto, el hígado puede recoger una gran cantidad de glucosa de la vena porta, realmente llegar a valores de glicemia normal después de una comida no va a ser esencialmente por esa recogida inicial que hizo el hígado de la vena porta, sino que va a ser en gran parte también por la captación de glucosa que hacen esencialmente el tejido adiposo y el tejido muscular, que gracias al GLUT4 logran absorber una gran cantidad de glucosa. Pero para eso tenemos que tener la insulina, ¿ya?